Gloria a Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 6. Cuando lleguen al capítulo 6 me dicen amén. Gloria al Señor. Y si no ha llegado, pues diga, espere, pastor. Vamos de camino. Gloria a Jesús. Y vamos a contemplar los versículos del 10 al 12. Gloria a Jesús. Y vamos a ver qué el Señor nos tiene en esta mañana. Gloria a Jesús. Desde el día de ayer el Señor me tiene, gloria a Jesús, como dicen por ahí, maceteando con esto. Y en cierto momento dejé a mis padres abajo y los que estaban en la algarabía del juego de domino y todo eso, y me fui y continué con escudriñando esto, gloria al Señor, porque a la verdad que tocó mi corazón, gloria al Señor. Y leemos la palabra del Señor a la gloria del Dios Trino al cual le servimos. David ya no quiso llevar consigo el arca de Jehová a la ciudad de David. Más bien, David la desvió a la casa de Obed-Edom, el Gedeo. El arca de Jehová se quedó en casa de Obed-Edom, el Gedeo, durante 3 meses. Y Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Se le informó al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Voy a pedir que hermana Vidalina me presente. Gloria a Jesús, al trono de la gracia. Vive Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Aleluya. Santo Jesús. Sí, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentar, mis hermanos. Gloria a Jesús. El tema de esta mañana, el cual el Señor ha puesto en nuestro corazón, es cuando la gloria de Dios llena tu casa. Cuando la gloria de Dios llena tu casa. Gloria a Jesús. Y al ver el propósito de Dios en el huerto del Edén, vemos cómo allí estaba su presencia en medio del huerto. Gloria a Jesús. Allí Él se comunicaba con Adán, gloria a Jesús, diariamente. ¿Por qué se escondió Adán? Sabía que le había fallado a Dios. Pero Adán lo único que tenía que decirle es Dios, y Dios estaba ahí. Y Dios venía al encuentro con Adán y le decía: Adán,
y el hombre estaba ahí. Así que había una comunicación como usted y yo aquí. Gloria a Jesús. Había una comunicación cercana. No había templo, porque el templo era el huerto. Adán y Eva se paseaban en el huerto y allí tenían la presencia misma de Dios, porque el huerto se había convertido en el templo de Jehová, donde habita la presencia de Dios. Por eso es que cuando llegamos aquí a este lugar, nosotros decimos, hemos llegado a la casa de Dios. Y cuando llegamos, automáticamente ya pensamos que la presencia de Dios está aquí. Aunque nosotros debemos de entender que la presencia de Dios anda con nosotros. Gloria a Jesús. Pero nosotros tenemos que, gloria al Señor, entendemos cuando llegamos a este templo que la presencia de Dios es que está aquí. Gloria a Jesús. Mire, este fue el proyecto que Dios hizo, el estar su presencia en el huerto, pero que estuviera en las familias y que estuviera en las casas, en nuestros hogares. Gloria a Jesús. En 2 Samuel, en el versículo 11, dice que el arca de Jehová se quedó en casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom significa siervo de Edom. Y lo que estaba diciendo era que era un siervo que provenía de esa tierra. Y Obed era uno de los levitas. Era un músico. Gloria a Jesús. Y él provenía de la ciudad de Gad. Y dice en el versículo 11 que se quedó por 3 meses el arca de Jehová. Y Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Y podemos mirar en este tiempo que hay gente que está buscando que Dios bendiga su familia, que Dios los bendiga. Hay gente que no conocen cuál es la forma correcta. Y llegan a puntos donde le creen a cualquier persona por ahí. ¿Cómo hacer que la presencia de Jehová y la bendición le llegue a ellos? Y hacen pactos y hacen cuanta cosa por ahí, pero a veces lo hacen erróneamente. Gloria al Señor. Pero aquí vamos a ver unos puntos, gloria al Señor. Mire qué importante es ver que este hombre, Obed-Edom, era un trabajador o era siervo de Edom. Y a causa del arca, su casa se convirtió en un lugar de bendición. Cuando David iba a llevar el arca a la ciudad de David, que quería traerla a Jerusalén, cometieron un error. Y es que no siguió las instrucciones. Y es lo que a veces nos pasa a nosotros. No seguimos instrucciones. Dios le dijo que el arca del pacto, el candelero, el propiciatorio del pan, y había otro artículo, 4 artículos tenían que ser llevados al hombro. No era en carreta.
no era en jeep ni en motora. Dios le dio una instrucción, le dijo, vas a pasar una vara por unas argollas y los sacerdotes lo único que pueden coger son las varas. No pueden tocar el arca, porque el arca simbolizaba la presencia de Jehová ahí. Gloria a Jesús. Y el problema que tuvo David es que mandó a hacer un carruaje nuevo. A veces nosotros queremos ayudar a Dios o a veces queremos hacer las cosas porque queremos lamberle el ojo al Señor. Y David mandó a hacer un carruaje nuevo para llevar el arca, pero no leyó las letras pequeñas que decía que había que llevarlo a mano. ¿Qué sucedió? Que cuando va transitando la carreta, mire, no es como la brea que usted camina ahora, que usted... Ahora hay piedritas chiquitas en la brea, pero es porque... Pero los cajos no la sienten. ¿Usted sabe lo que es un terreno en piedra? Un camino en piedra. Pasar una carreta que no tiene amortiguadores. Pasaba la carreta y eso era tan, dando cantazos. El arca se iba a caer de la carreta. Y he escuchado predicaciones donde hablan sobre Usa, que Dios lo mató porque tocó el arca. Y he escuchado predicaciones que a veces no tienen ni sentido lo que están diciendo. Si hay algo que se va a caer y usted se da de cuenta, si usted se da de cuenta que esa bocina se está cayendo, ¿qué es lo que usted hace? Trata de correr a ver si la puede detener que no se caiga. Si usted está cerca, usted extiende la mano y trata de tocarlo para que no se caiga. ¿Cuánto más el arca de Jehová? Usa no pensó en que si era malo o era bueno. Es que él no quería que el arca se cayera al piso y se rompiera. ¿Por qué Dios lo mató? Porque Dios había dado una orden y él no podía dejar sin efecto cuál era la respuesta a esa acción. Él le dijo, no pueden tocarla y si la toca vas a morir. Para eso fue que le dio la instrucción de que solamente los sacerdotes podían cargar el arca y no podían tampoco ni tocarla. Y Dios tuvo que coger a Usa y tuvo que quitarle la vida. ¿Por el error de quién? ¿De Usa? No, de David. David fue el que cometió el error. Porque no siguió las instrucciones. Gloria a Jesús. Dios habita con los hombres que son esforzados y valientes. Por esta razón, al haber esta muerte, David determina y dice, no puedo llevar el arca. Y busca un lugar donde dejarla. Porque al morir Usa, yo me imagino que un temor tiene que entrar a la persona y decir, hemos hecho algo incorrecto. Y David coge y lleva el arca y la deja en casa de Obed-Edom. Por llevar la presencia de Dios a su casa, Dios le bendijo
su familia y todo lo que él tenía. Y por eso él empezó a alabar al Señor y le sirvió en el templo. La iglesia debe ser un reflejo de lo que está sucediendo en el seno familiar. Mucha gente piensa que todo comienza en la iglesia y es incorrecto, hermano. Todo comienza en el seno familiar, en nuestros hogares. Tú primero tienes que ser adorador a Dios en tu casa. Tú primero tienes que agradar a Dios en tu casa. Tú primero tienes que hacer todo para que la presencia de Dios esté en tu casa. Y cuando tú vienes a la casa de Dios, ya tú vienes con la presencia de Dios en tu vida. Gloria a Jesús, aleluya. Este hombre permitió que llevaran el arca a su casa, pero él terminó en el templo. Gloria a Jesús, aleluya. A veces nosotros esperamos que lleguen las cosas al templo para llevarlo a nuestras casas. Gloria a Jesús. Mire, padre, madre, Dios te ha dado toda la autoridad para que ejerzas sobre los aires que dominan tu casa. Solo un poco de fe hará que se sujete a ti cuando andas en integridad ante los ojos de Dios. Gloria a Jesús. Nosotros somos los escultores en nuestra casa. Nosotros somos los que permitimos qué es lo que se hace en nuestra casa. Mire, hermano, a casa ha ido gente que fuman. En casa ya no fuman. ¿Se le dijo? No. Ahora ni en el patio. ¿Quieres fumar? Vete del portón para afuera. Aquí no se fuma. No, ni las colillas, porque van a pensar que yo soy el que estoy fumando también. No. A casa fue una persona y dijo una palabra que nosotros siempre decimos y las consideramos palabras malas. Y ella le dijo, no, es que yo lo digo para acentuar. Y yo digo, aquí no tienes que acentuar nada. Se tuvo que disculpar con nosotros. Es decir, si en tu casa quieren hablar malo, que hablen por allá, pero en mi casa no. Si en la casa de por allá quieren beber, que beban, pero en mi casa no. Mi casa se constituye ¿en qué? En templo de Dios. Oiga, tan malo que están las situaciones hoy en día en los hogares. Y dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y los problemas que están teniendo la gente que no le sirve a Dios en sus hogares. Imagínense si nosotros permitimos en nuestros hogares que entre Satanás. Ay, es que eso no es nada. No, que eso es una palabrita. No, si ese cigajillo, yo me voy allí debajo del palito de guayaba que tiene Lucy. La bebida se ha comprobado que el uso exagerado de la bebida no solamente causa cáncer en el esófago, en la boca, sino que causa depresión. En unos días atrás murió un actor, oiga, un actor que lo tenía todo, fama, dinero, todo el mundo lo apreciaba por su obra de trabajo. Y murió
de depresión. ¿Por qué? Por el alcohol. Había llegado a un punto donde ya todo le molestaba. Y nosotros no podemos dejar puertas abiertas en nuestras casas. Dice que las pequeñas zorras se meten y dañan ¿qué? La viña. Nosotros tenemos que cuidar nuestra viña, hermano, nuestro hogar. Gloria a Jesús. Es nuestra responsabilidad como padres, gloria al Señor, no permitir que estas cosas sucedan en nuestros hogares. Cuando en un hogar sus principales deciden establecer a Dios y su presencia como la esencia y los cimientos del hogar, todo se tornará en bendición. Cuando los principales en el hogar decimos, y aquí vamos a agradar a Dios. Aquí vamos a permitir que sea la presencia de Dios que reine en este hogar. Nuestro hogar se convierte de bendición. Hermano, qué tremenda realidad. Hermano amado, del ejemplo que tuvo David al ver que una de las fórmulas de bendición familiar es llevarse el arca para su casa. ¿Sabe que lo que David se enteró a los 3 meses le hizo llevarse el arca? Fue ese deseo de tener lo que Obed-Edom tenía. Mucha gente quiere lo que tú tienes cuando tú se lo entregaste a Dios. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu hogar es de bendición. Y la gente te va a ver a ti y va a desear y va a anhelar. Ay, mira, qué paz se siente en este hogar. Ay, qué felicidad se siente. ¿Por qué tú eres tan alegre? Oye, pero tan malo que están las cosas en la calle. Y yo te veo a ti tan tranquilo. Mire, hermano, ya dijeron que para el 2025 y que no va a haber ni seguro social. Ya lo dijeron. Ya empezaron a hacer los recortes del seguro social y van a eliminar todas las oficinas. Usted aprende inglés porque si no hay gente en español que le conteste, usted tiene que hablar en inglés. Y van a ver, y las cosas van a seguir de mal en peor porque el mundo les da la espalda a Dios. Pero para los hijos de Dios, yo ya tengo noticias diferentes. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz, porque el que defiende a lo suyo, ¿es quién? Jehová. Gloria a Jesús, aleluya. Así que nuestra confianza, yo no la pongo en el seguro social, yo no la pongo que si en los cupones, yo no la pongo en la ayuda social, nada. Yo la pongo en quién? En el Señor, gloria a Jesús, aleluya. Es que nosotros queremos vivir bajo las reglas de este mundo y el Señor dijo, ustedes no son de este mundo. Ustedes son de un mundo diferente. Y nosotros tenemos que vivir bajo las reglas del Señor. Gloria a Jesús. Tenemos que encomendar nuestra vida al Señor cada mañana. Porque dijeron que para el 2025, pero puede ser que se vaya antes. ¿Cómo vamos a vivir? Eso le toca a Él. Yo me encargo de agradarle a Él y Él se va a encargar de alimentarme a mí. Porque si Él alimenta a las aves, y no lo digo yo, ¿quién lo dice? La palabra. Que si Él alimenta a las aves, ¿no nos va a alimentar a nosotros? Gloria a Jesús.
David quería llevarse el arca porque vio la bendición de Dios. Pero vamos a ver cuál fue el secreto que tenía Obed-Edom, gloria a Jesús, en su hogar. Fíjese que su hogar se convirtió en un glorioso altar de adoración. No existe ninguna posición ministerial que te faculte para tener menos necesidad de intimar con Dios. No hay ninguna posición en la iglesia que nosotros nos convirtamos en menos necesitados de Dios. Al contrario, mientras vamos más subiendo en posiciones en la iglesia, más necesitamos de Dios. Porque todos necesitamos de Dios. Gloria a Jesús. Pero esto no es con fuerza. Nuestras armas de nuestra milicia no son armas carnales. Son armas que espirituales. Gloria a Jesús. Así que tenemos que intimar más con Dios. Es necesario que los espíritus, las potestades, ángeles, aún el esposo o la esposa y nuestros hijos vean que somos una persona que declaramos nuestro hogar como un manantial de gloria de Dios en esta tierra. Nuestro hogar tiene que ser un manantial de bendición para otros. Que cuando alguien vaya sediento, en tu casa haya agua que salte para vida eterna. Que cuando alguien vaya a hacerte una pregunta, tú tengas una respuesta que lo edifique espiritualmente. Gloria a Jesús. Oiga, es preciso ver que a veces encontramos cristianos que lo que hacen es que empiezan a hablar negativo y la gente esperando una palabra positiva, que el cristiano le geste las fuerzas al que está necesitado. Que este mundo está malo, que si esto, que si Puerto Rico, que vamos para atrás. Y entonces que venga el cristiano y en vez de decirle que esto puede cambiar, le diga que esto se va a acabar de hundir. Hermano, nosotros somos agentes de cambio. Pero no pueden ser cambios negativos, tenemos que ser cambios positivos. Nosotros tenemos que darle a entender a la gente, gloria a Jesús, que en Cristo hay esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Mira, que todos esos que están allá arriba conozcan a Dios y que andemos en un país mejor. ¿Qué trabajo va a costar? Al Señor no le cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo a nosotros orar por ellos. Nosotros somos los que tenemos que orar. Dice la palabra que oremos por nuestros gobernantes. Que yo no voté por él. No importa. Pero es tu gobernador. No, que yo no soy de ese partido. Pero es tu gobernador. Porque para efectos del resto del mundo es el que te dirige y es el que te representa. Así que la palabra nos dice a nosotros que oremos por ellos. Y tenemos que orar por ellos para que cuando ellos tomen decisiones sabias. Porque el que está, lo puso Dios. Porque lo dice su palabra. Gloria a Jesús. Dios quiso morar allí desatando su poder. Su vida y su prosperidad podemos ver en este hombre, gloria a Jesús. Porque el plan de Dios es prosperar a su pueblo. No solo porque diezme o porque ofrende, sino porque a través de su camino sea una adoración ferviente.
Oiga, este hombre tuvo un encuentro con Dios allí. Él tuvo el arca por 3 meses. Pero en esos 3 meses dice la palabra que después se convirtió en un servidor del templo. Gloria a Jesús. Ya no era lo que él era antes, servidor de Edom. Ahora era un servidor de Dios. Gloria a Jesús. Porque le llevaron el arca por 3 meses a su casa, pero él vio cómo Dios lo prosperó por tener la presencia de Dios allí. Gloria a Jesús. Dios hizo de su casa que fuera apetecible, hermano. Debemos de hacer que nuestras casas sean apetecibles. ¿Ah? Oiga, ¿usted no se ha preguntado por qué en su casa no viene nadie? Pero hay otros que se preguntan, oye, de aquí nadie sale. Aquí a la gente le encanta estar metido en mi casa. ¿Ah? Esa casa se convirtió en ¿qué? En apetecible. Y cuando la presencia del Señor está ahí, la gente lo que busca es, oye, aquí hay una paz, aquí hay una tranquilidad. Aquí no estamos pensando que si hay escasez, siempre hay para comer. Yo le doy gracias al Señor que siempre en casa ha habido comida. Aún en el momento más difícil en nuestra vida. En el momento donde estuve, primero lo pasamos cuando Lucy estuvo gestionando el seguro social. Y después pasó en mi caso. Que cuando quedaba el último bocado de comida, yo le dije, vamos a comer y el Señor se encargue. Y no había terminado de yo cogerle la última cucharada cuando ya el Señor estaba respondiendo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La presencia de Dios tiene que estar en mi casa. No es porque mi casa se haga apetecible a otros. Es que cuando la presencia del Señor está en nuestra casa, todo marcha bien, todo marcha mejor. Hay bendición en medio de los problemas y las luchas. Oiga, no es que no va a haber problemas, es que va a haber salida. Porque el Señor provee la salida a los problemas y a las situaciones. Gloria a Jesús. Esta casa se convirtió en apetecible porque se convirtió en casa de provisión. Dios no solo quiere bendecirnos para así llevar esas bendiciones a nuestros hogares. Él quiere producir esas bendiciones desde nuestras casas. Que tú seas bendición. Que tú seas provisión a otro. Que cuando alguien esté necesitado, diga, déjame ir a la casa de fulano a ver si me puede ayudar. Y que lo podamos ayudar. Gloria a Jesús. Porque a veces nosotros queremos ayudar a la gente, pero a veces nosotros estamos necesitados. Pero aquí lo que nos está diciendo es que la casa de Obed Edom se convirtió en un lugar de provisión. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos convirtamos en casas de provisión. Las cosas se van a seguir poniendo malas por ahí. Pero Dios quiere que nosotros seamos lugares de provisión. Que nuestras casas estén bendecidas. Gloria a Jesús para poder bendecir a otros. Cuando la gloria de Dios está en una casa, ese hogar se transforma
en un Edén. Gloria a Jesús. Oiga, Dios no le dijo a Adán que no iba a sembrar. ¿Cuál fue el castigo? ¿Que el castigo fue que iba a sembrar? No. Hay que leer. Hay que escudriñar. El castigo es con sudor. O sea, que iba a pasar ¿qué? Más trabajo. Pero usted sabe lo que es que Adán iba caminando y... Ay, mira qué linda esta manzana. Y a lo mejor de solamente verla, la manzana ya se ponía roja. Iba caminando y... Ay, me comería un guineo. Y el guineo nada más de... Por decir así, él pensando en el guineo, ya el guineo que estaba allí, por aquí va a pasar Adán, debe ponerme madurito. Porque es la bendición de Dios. Porque cuando la bendición de Dios está, oiga bien, cuando la bendición de Dios está, las cosas se facilitan. Cuando la bendición de Dios no está, se nos hace más difícil porque caemos en la maldición. Gloria a Jesús. ¿Qué sucede cuando la gloria de Dios no está en la casa? Número uno, nos conformamos a cualquier cosa. Dejamos de ser transformados. Y eso está en 2 Corintios 3:18. Gloria a Jesús. Cuando una persona, para ser transformado, es porque lo sobrenatural de Dios y su poder se movió en su vida. Por ende, pierde el control espiritual de la casa. Cuando perdemos el control de lo sobrenatural de Dios en nuestra vida, cuando ya no sentimos nada y el culto está glorioso ¿y qué pasó en el culto? Y todo el mundo sale gozoso y yo no sentí nada. Y estamos en nuestra casa, oiga, y no cantamos ni un corito. Y por eso es que yo estaba haciéndole, ¿qué era lo que decía el coro del Salmo 22? Que si lo alabas oiga, no importa que estés en tu casa, alábalo, para que te goce. Que si hay problema, ¿dónde no hay problema? Pero sabes que cuando en tu casa tú empiezas a alabar al Señor, los problemas tienen que salir huyendo. Nosotros tenemos que tomar el control de nuestros hogares. No podemos dejar que el enemigo nos envuelva con los problemas, con las situaciones, con las depresiones. Nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Gloria a Jesús. El segundo punto, pérdida de dominio de la fe. Cuando en una casa no hay fe, entonces el motor generador de vida es la razón. Entonces existe la ausencia del mover de la gloria de Dios. Ya no pensamos en Dios proveerá. Cuando perdemos la fe, lo único que pensamos es hasta el fin de mes que me llega el cheque. No puedo hacer compra. No. Cuando la fe está en nosotros, decimos, si Él alimenta a las aves, Él se encargará de alimentarme. ¿Cómo? No sé. Eso no me toca a mí decirlo. A mí me toca creer en Él. A mí me toca decir, Señor, tú proveerás. Tú eres.
Gloria a Jesús. Pero cuando hay falta de fe, la razón es la que gobierna. Cuando hay ausencia de amor y está la existencia de los afanes, cuando en la casa de Dios no reina, entonces abunda todo lo contrario a Dios. Hay escasez, hay afanes, engaño, mentira, rebeldía. Todo lo contrario a la casa de Dios reina cuando hay ausencia de amor. Entonces, ¿qué significa el arca del pacto? La Biblia nos dice que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. A través del arca del pacto Dios le hablaba a su pueblo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. De manera que cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom, era la misma presencia de Dios visitando su casa. Y mi querido hermano, ¿en dónde está la presencia de Dios? La vida del hombre cambia. Así que para nosotros el arca del pacto es Jesucristo. El libro de los Hebreos nos dice que el arca del pacto del Antiguo Testamento era solo una representación de Cristo. Y lo podemos leer en Hebreos 9, del 1 al 9. Ahora bien, algo sorprendente pasó. El amor de Dios hacia nosotros era tan grande que Él quiso darse a conocer de una manera visible. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba a su pueblo a través del arca del pacto, que era un mueble hecho de madera y oro. Ahora Dios se manifiesta a nosotros a través de Cristo y el Espíritu Santo. Y todo aquel que recibe a Cristo en su casa o en su vida recibirá la abundantes bendiciones de Obed-Edom recibió en su vida. Finalizo. El Salmo 1:3 nos dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. En 3 meses que estuvo el arca de pacto en casa de Obed-Edom, recibió bendiciones que él nunca esperaba. ¿Usted sabe lo que es? Eso es como haberse pegado en la loto. Pero él no jugó. A Dios le plació darle la bendición. Y él, por hospedar el arca por 3 meses en su casa, Dios le dio bendición. ¿Cuál fue la situación, hermano? Que David, al ver que Obed-Edom era bendecido por el arca de Dios, David decide traerla a Jerusalén. Probablemente dijo: yo estoy loco. Obed-Edom es bendecido y nosotros acá no tenemos esa bendición. David quiso esa bendición también. La gente quiere la bendición que tú tienes.
La gente quiere experimentar el Dios que tú tienes. La gente quiere obtener esa provisión de parte de Dios. Pero lo que sucede a veces es que nosotros no tenemos el arca en nuestros hogares. Le damos prioridad a otras cosas. Tenemos que hacer como Obed-Edom, traer el arca a nuestro hogar y que la presencia de Dios sea primero en todo. Que agrademos a Dios en todo momento. Mi hogar tiene que agradar a Dios en todo momento. Mire, hermano, cuando Jonás le dijo al pueblo de Nínive que iba a ser destruida, ¿qué hizo el rey? Mandó a poner a toda la gente en ayuna. Y le dijo también, ¿quién? Los animales. ¿Por qué? Porque los animales vivían allí. Y el rey dijo, no, aquí hasta los animales van a estar en ayuna, porque esto es terreno de ellos también. Y tu casa, tú tienes que declarar como hizo ese rey de Nínive. Decir, no, aquí hasta el perro y el gato son de Dios. Mira, hermano, aquí en Puerto Rico los animales no se tratan tan bien como lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente quiere a sus mascotas como si fueran familia. Y le hacen entierro como si hubiera muerto un familiar. Y lo que les quiero decir con esto, y ya con esto terminé. En nuestra casa, mandamos en nuestra